Atención El Salvador. Él estaba encerrado en una de las cárceles más duras de El Salvador, pero desde su celda, seguía teniendo poder de vida o muerte sobre 3 comerciantes a cientos de kilómetros de distancia. Cada 15 días, sin falta, ellos tenían que reunir el dinero exacto que él les exigía por teléfono, o sabían que las consecuencias podían ser fatales. Y para que ese poder funcionara desde dentro de un penal de máxima seguridad, él necesitaba unas manos libres en la calle. Las manos de una mujer que hoy, igual que él, va a pasar el resto de su vida entre rejas. Esta es la historia de cómo un pandillero llamado Wilfredo Tejada Erazo convirtió su celda en una oficina de extorsión, y cómo una mujer llamada Lorena Elizabeth Torres Portillo se convirtió en su ejecutora en la calle, hasta que la justicia, 5 años después, les cayó encima con 2 de las condenas más duras que se han dictado por este tipo de delito en El Salvador. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es apenas el comienzo de un caso que revela algo que muy pocos se atreven a contar: cómo operaba realmente el control de las pandillas desde dentro de las cárceles antes de que el país cambiara para siempre. Todo comenzó en Nueva Concepción, un municipio de Chalatenango Centro donde, como en tantos otros puntos de El Salvador, los comerciantes aprendieron a vivir con miedo. No era un miedo abstracto, era un miedo con fecha y con hora. Porque la persona que los extorsionaba, un hombre que se identificaba con el alias de Zorro, no solo exigía dinero, imponía el día exacto y la hora exacta en que ese dinero debía entregarse, como si fuera un trámite normal, como si extorsionar a alguien fuera parte de una rutina administrativa perfectamente organizada. ¿Cómo puede alguien mantener ese nivel de control y de disciplina en una extorsión que duró años, sin que las autoridades lo detectaran? Esa es la primera pregunta que hay que responder, y la respuesta empieza por entender de dónde salían realmente esas llamadas. Wilfredo Tejada Erazo no hacía esas llamadas desde una casa de seguridad, ni desde un escondite en la montaña. Las hacía desde dentro del Centro Penal de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, uno de los recintos penitenciarios donde históricamente se ha concentrado a estructuras completas de la Mara Salvatrucha. Es decir, el hombre que decidía cuánto debía pagar cada comerciante, cuándo debía pagarlo y qué pasaría si no lo hacía, estaba, en teoría, bajo custodia del Estado. Durante años, ese ha sido uno de los secretos peor guardados y más difíciles de erradicar del sistema penitenciario salvadoreño: la existencia de líneas de comunicación activas entre pandilleros presos y sus estructuras en la calle, teléfonos que entraban de contrabando, redes de complicidad y un negocio de extorsión que, lejos de detenerse con la captura del líder, simplemente cambiaba de dirección física sin perder ni un ápice de su capacidad de amenaza. Pero tener el teléfono y dar la orden no era suficiente. Zorro necesitaba algo que él, encerrado, no podía tener: presencia física en la calle. Y ahí es donde entra la segunda pieza de este caso, la pieza que convierte esta historia en algo distinto a la mayoría de extorsiones que conocemos. Esa pieza tenía nombre: Lorena Elizabeth Torres Portillo. Según estableció la investigación, ella era quien se encargaba de recoger físicamente el dinero que las víctimas entregaban bajo amenaza. No era una espectadora, no era alguien que simplemente sabía lo que pasaba. Era la persona de confianza que convertía las órdenes telefónicas de un hombre encerrado en dinero real, en sus manos, entregado por comerciantes aterrorizados que no tenían ninguna garantía de que pagar los dejaría en paz. ¿Por qué una persona acepta ese papel? ¿Qué la llevó a convertirse en la ejecutora en la calle de una extorsión dirigida desde una prisión? La investigación no responde a esa pregunta con certezas absolutas, porque el proceso judicial se centró en establecer los hechos, no en las motivaciones personales. Pero lo que sí queda claro, por la duración y la consistencia del esquema, es que no se trató de un hecho aislado, ni de una colaboración ocasional. Fue una relación de complicidad sostenida en el tiempo, coordinada, con roles definidos y con una disciplina que solo se explica si ambos entendían perfectamente las reglas del juego que estaban jugando. Las víctimas eran 3 comerciantes del distrito de Nueva Concepción, personas comunes, con negocios comunes, que un día empezaron a recibir llamadas de un hombre que jamás se presentó con su nombre real, solo con un alias: Zorro. La cifra que exigía no era simbólica. Hablamos de entre $2,000 y $2,500 cada 15 días,
por comerciante. Multiplica esa cifra por el tiempo que duró la extorsión, y entenderás por qué este caso no es solo la historia de una amenaza, sino la historia de un negocio criminal completo, sostenido, estructurado, con ingresos recurrentes garantizados por el miedo. Y aquí viene uno de los datos más difíciles de asimilar de todo este caso. La extorsión no duró meses, duró casi 5 años. Según la acusación, las víctimas fueron extorsionadas desde el año 2009. No denunciaron los hechos ante las autoridades sino hasta octubre de 2013. 5 años de llamadas. 5 años de fechas y horas impuestas. 5 años de pagar por miedo a que Zorro, desde su celda, diera la orden de que algo les pasara a ellos o a sus familias. Esa cifra, 5 años de silencio, no es un detalle menor. Es, probablemente, el corazón emocional real de este caso. Porque mientras hablamos de condenas, de tribunales y de años de prisión, no podemos olvidar que detrás de cada llamada telefónica había una familia entera viviendo con la certeza de que negarse a pagar podía significar perder la vida. ¿Qué fue lo que finalmente rompió ese silencio de años y llevó a estos comerciantes a denunciar, sabiendo el riesgo que eso implicaba? Los relatos de las víctimas, recogidos durante el proceso, describen un patrón que se repite en miles de casos de extorsión en El Salvador. El miedo no es solo a perder dinero, es el miedo a que negarse signifique perder la vida, o la vida de un hijo, de un padre, de un hermano. Zorro no ocultaba esa amenaza, al contrario, la usaba como su principal herramienta de control. Pagar significaba poder seguir trabajando en paz. No pagar significaba, según sus propias palabras a las víctimas, que él iba a atentar contra ellas. Esa palabra, repetida llamada tras llamada, año tras año, fue suficiente para mantener a 3 comerciantes pagando durante media década sin acudir a las autoridades. Si estás siguiendo este caso de cerca, entenderás por qué se ha convertido en un ejemplo tan citado dentro de la lucha contra la extorsión en El Salvador. No es solamente la historia de un pandillero extorsionador más. Es la radiografía completa de cómo funcionaba el modelo de extorsión desde prisión que el país llevaba décadas intentando desmantelar sin éxito, hasta el cambio de estrategia que se vivió con el régimen de excepción. Ahora bien, ¿cómo logró finalmente la Fiscalía construir un caso sólido contra 2 personas que operaban en 2 frentes completamente distintos, uno dentro de un penal, otra en la calle, sin que ninguna evidencia directa las vinculara desde el primer día? Esa es la siguiente pieza que hay que entender. La denuncia de octubre de 2013 fue el punto de partida oficial, pero construir un caso contra una estructura de extorsión dirigida desde prisión nunca es sencillo. Requiere cruzar registros telefónicos, identificar los números utilizados desde dentro del penal, establecer la cadena de comunicación entre el hombre que daba las órdenes y la mujer que las ejecutaba, y sobre todo, lograr que las víctimas, después de años de silencio, se sintieran seguras para sostener su testimonio a lo largo de todo el proceso judicial. Cada uno de esos pasos representa meses, a veces años, de trabajo de investigación silencioso que rara vez se cuenta con el mismo detalle que la condena final. Lo que sí sabemos con certeza es el resultado. Las autoridades lograron reconstruir el mecanismo completo de la extorsión y presentar suficiente evidencia como para que un tribunal especializado, no un tribunal cualquiera, sino un tribunal antimafia, diseñado específicamente para procesar casos de crimen organizado de alta complejidad, aceptara el caso y llevara a juicio tanto a Tejada Erazo como a Torres Portillo. Y aquí es donde el caso da un giro que muy pocos esperaban. Mientras la mayoría de procesos de extorsión terminan con condenas de 10, 15 o 20 años, este tribunal decidió ir mucho más lejos. El Tribunal Antimafia de San Miguel condenó a Wilfredo Tejada Erazo a 60 años de prisión. No es una cifra al azar, es el resultado de aplicar la pena máxima posible por el delito de extorsión agravada, 20 años, a cada uno de los 3 casos que se le comprobaron, uno por cada comerciante extorsionado, 3 víctimas, 3 penas máximas, 60 años en total. Un mensaje judicial que no deja espacio para la ambigüedad. Quien extorsiona desde una celda no solo va a seguir preso, va a estar preso durante el resto de su vida natural, sin ninguna posibilidad realista de volver a pisar la calle. Pero la condena que realmente sorprendió a quienes siguen de cerca este tipo de casos fue la de Lorena Elizabeth Torres Portillo. Ella, la colaboradora,
La persona que nunca dio una orden por teléfono sino que se limitó a ejecutar en la calle lo que Zorro decidía desde su celda, fue condenada a 40 años de prisión por 2 de los 3 casos. 40 años. Una cifra que equipara, en la práctica, la gravedad de su papel con la del hombre que dirigía toda la operación desde prisión. Esa equiparación no es casualidad. Es, probablemente, el mensaje más importante que deja este caso. En la justicia salvadoreña actual, ser solo el ejecutor en la calle de una orden dictada desde una cárcel ya no es una atenuante. Es una condena casi tan severa como la de quien da la orden. Durante mucho tiempo, en distintos casos de crimen organizado en la región, se ha discutido si quienes actúan como colaboradores externos, los que reciben el dinero, los que hacen el trabajo de calle, merecen el mismo nivel de responsabilidad penal que los líderes que dan las órdenes desde el anonimato o desde prisión. Este caso, con sus 40 años para Torres Portillo, es una respuesta contundente a esa discusión, y probablemente una señal para cualquier persona que hoy esté considerando colaborar con una estructura criminal desde la comodidad de creer que solo está haciendo un favor. Pero más allá de las cifras, hay algo que este caso deja absolutamente claro sobre cómo operaba el crimen organizado en El Salvador antes de la transformación que vivió el sistema penitenciario del país. Durante años, las cárceles salvadoreñas no fueron necesariamente el lugar donde terminaba el poder de un pandillero. En muchos casos documentados como este, eran el lugar desde donde ese poder se ejercía con total normalidad, protegido por la distancia física entre el penal y las víctimas, y por la dificultad de vincular directamente las llamadas telefónicas con la persona que las hacía desde dentro. ¿Y qué pasó después de que se dictaron las condenas? ¿Qué significa este caso dentro del panorama más amplio de la lucha contra la extorsión en el país? El caso de Tejada Erazo y Torres Portillo se suma a una lista cada vez más larga de procesos judiciales en los que tribunales especializados de El Salvador han impuesto penas extremadamente altas contra estructuras completas de extorsión, muchas de ellas vinculadas a comunicación desde centros penales. Es exactamente ese fenómeno, el control criminal ejercido desde dentro de las cárceles, el que llevó, años después de estos hechos, a que el país adoptara medidas mucho más estrictas dentro del sistema penitenciario, incluyendo el aislamiento total de estructuras completas de pandillas y controles mucho más severos sobre cualquier tipo de comunicación desde el interior de los penales. Visto en retrospectiva, casos como el de Nueva Concepción son precisamente el tipo de evidencia que explica por qué millones de salvadoreños respaldaron un cambio radical en la forma en que el Estado trata a las estructuras criminales. Porque no se trataba de una excepción. Se trataba de un patrón repetido en distintos puntos del país. Pandilleros presos que, lejos de perder su poder al ser capturados, simplemente lo trasladaban a un teléfono y a una persona de confianza en la calle, mientras las víctimas seguían pagando, mes tras mes, año tras año, sin que nadie pareciera capaz de detenerlo. Lo que hace este caso todavía más revelador es lo que nos dice sobre el silencio de las víctimas. 5 años de extorsión constante, con pagos puntuales cada 15 días, y ni una sola denuncia hasta 2013. Ese silencio no fue indiferencia ni resignación pasiva. Fue una estrategia de supervivencia calculada por personas que entendían perfectamente que denunciar a alguien que puede seguir dando órdenes desde una prisión, con contactos activos en la calle, representaba un riesgo que muchas familias no estaban dispuestas a correr sin garantías reales de protección. Ese es, probablemente, el elemento que conecta más directamente este caso con la experiencia de miles de comerciantes salvadoreños que durante años vivieron exactamente la misma dinámica: pagar en silencio, calcular el riesgo de denunciar y esperar, muchas veces sin mucha esperanza, que algún día la justicia realmente actuara. Y lo hizo con una contundencia que dejó un mensaje claro tanto para quienes hoy siguen intentando replicar este modelo de extorsión desde prisión, como para las estructuras criminales completas que durante años creyeron que una celda era simplemente un cambio de dirección postal para sus negocios, no el final de su capacidad de hacer daño. Pero todavía queda una pregunta que muchos se hacen al conocer este caso. ¿Qué va a pasar ahora con estas 2 personas condenadas a pasar prácticamente el resto de sus vidas en prisión? Con 60 años para Wilfredo Tejada Erazo y 40 años para Lorena Elizabeth Torres Portillo, ambos enfrentan condenas que, en la práctica,
equivalen a cadena perpetua dado el tiempo que ya han vivido y las expectativas reales de vida dentro de un sistema penitenciario de máxima seguridad. No hay un escenario realista en el que alguno de los dos vuelva a estar libre en un futuro previsible. La justicia salvadoreña, en este caso, no dejó espacio para la ambigüedad ni para condenas simbólicas. Decidió que el tiempo de ambos, dentro y fuera de la cárcel, ejerciendo control sobre comerciantes aterrorizados, debía pagarse con el resto de sus vidas tras las rejas. Y hay un detalle final que conecta este caso con el presente. Casos como el de Nueva Concepción son exactamente los que se citan hoy, una y otra vez, como ejemplo de por qué el modelo de control penitenciario en El Salvador tuvo que cambiar radicalmente. Porque mientras existieron celdas desde las que un pandillero podía seguir dirigiendo extorsiones activas durante 5 años consecutivos, ningún comerciante en el país podía sentirse verdaderamente a salvo, sin importar cuántos kilómetros lo separaran del penal donde estaba encerrado el hombre que decidía si él podía o no seguir trabajando en paz. Hoy, ese modelo específico, el de la celda convertida en oficina de extorsión, con una colaboradora de confianza ejecutando órdenes en la calle, es precisamente el tipo de estructura que las autoridades aseguran haber desmantelado con el endurecimiento del sistema penitenciario. Pero el caso de Wilfredo Tejada Erazo y Lorena Elizabeth Torres Portillo queda como uno de los ejemplos más claros y mejor documentados judicialmente de cómo funcionaba ese modelo en la práctica, cuánto tiempo pudo sostenerse sin ser detectado, y cuál fue finalmente el precio que la justicia decidió cobrar por 5 años de miedo impuesto a 3 comerciantes que solo querían trabajar tranquilos. Y hay algo más que este caso permite entender. No fue un hecho aislado. Durante los mismos años en que Tejada Erazo dirigía su extorsión desde Ciudad Barrios, tribunales de todo el país empezaban a acumular expedientes prácticamente idénticos en su lógica, aunque distintos en sus protagonistas. Estructuras completas de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 fueron procesadas, una tras otra, por sostener negocios de extorsión que combinaban órdenes emitidas desde prisión con ejecutores de confianza, operando libremente en distintos municipios del país. Lo que hace único al caso de Nueva Concepción no es que haya sido el único de su tipo, sino que se convirtió en uno de los mejor documentados, con nombres, con roles definidos, con una condena que dejó absolutamente claro cómo funcionaba la cadena de mando completa, desde la orden telefónica hasta el dinero en efectivo en la calle. Eso lleva a otra pregunta que muchos se hacen al conocer casos como este. ¿Por qué tardó tanto el sistema en reaccionar de forma contundente frente a un fenómeno que, según todo indica, llevaba años ocurriendo de manera generalizada? La respuesta tiene que ver, en parte, con la naturaleza misma del delito. Detectar que una llamada de extorsión proviene específicamente de dentro de un centro penal requiere cruzar información técnica, registros de telefonía, ubicación de antenas, patrones de llamadas, con investigación de campo sobre quién recoge físicamente el dinero en la calle. Son dos frentes de investigación completamente distintos que deben unirse para construir un solo caso sólido. Durante años, esa coordinación fue uno de los mayores obstáculos para desarticular este tipo de estructuras, y es exactamente la razón por la que procesos como el de Tejada Erazo y Torres Portillo, aunque terminaron en condena, tardaron años en completarse desde que se presentó la denuncia inicial en 2013. Ese mismo obstáculo es el que llevó, años más tarde, a un cambio de enfoque completo en la forma en que el Estado salvadoreño trata la comunicación desde los centros penales. Bloqueadores de señal, traslados masivos de estructuras completas a instalaciones de máxima seguridad, aislamiento total entre líderes y sus estructuras en la calle, todas esas medidas, hoy tan asociadas al régimen de excepción, tienen su origen precisamente en casos como este, en los que quedó demostrado, con pruebas y con condenas firmes, que una celda por sí sola nunca fue suficiente para detener el poder de alguien decidido a seguir extorsionando. Y todavía queda una última capa de este caso que rara vez se cuenta. ¿Qué significó, para los 3 comerciantes de Nueva Concepción, el día en que finalmente se dictó la sentencia? Después de 5 años pagando en silencio, y de un proceso judicial que se extendió durante más tiempo del que muchos hubieran imaginado, escuchar una condena de 60 años para el hombre que los amenazó desde una celda, y de 40 años para la mujer que recogía ese dinero bajo amenaza, representa algo que va mucho más allá de un número en un expediente judicial.
representa la confirmación de que el miedo que vivieron durante media década y el riesgo que asumieron al finalmente denunciar en 2013 no fue en vano. 60 años para él, 40 para ella. 2 vidas completas dedicadas, a partir de ahora, a pagar por 5 años en los que decidieron que el miedo de otras personas era su fuente de ingresos. Y un caso que, más allá de las cifras, deja una pregunta abierta para cualquiera que todavía crea que una prisión es siempre el final del poder de alguien. ¿Cuántos casos parecidos a este siguen sin ser descubiertos? ¿Y cuántas personas, en este mismo momento, siguen pagando en silencio, esperando que algún día la justicia también llegue por ellos? Si este caso te dejó pensando en todo lo que ha cambiado y en todo lo que todavía falta por descubrir sobre cómo operaba realmente el crimen organizado en El Salvador antes del régimen de excepción, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos casos que vamos a traerte, cada uno con la misma investigación a fondo que acabas de escuchar.